Bien, hoy, un 6 de julio del 2023, siendo las 6:25 de Centroamérica y 19 horas y 25 de Ecuador, analizar dos temas centrales. Primer tema, proponer este análisis a través de análisis de política nacional e internacional, tanto en Facebook como en YouTube. Es centrar una idea de las elecciones en América Latina, en Ecuador, Argentina y la segunda vuelta que se define en Guatemala. Centrémonos por la tercer planteamiento de la segunda vuelta en Guatemala, Centroamérica. Nos ubicamos en este país donde lo que más pugnan son los intereses colectivos de la corrupción, donde la aspiración del cargamontón de los políticos de siempre es tratar de dañar la imagen de una persona que plantea una propuesta diferente, una propuesta que es crear un presente y un futuro para dejar el cimiento de nuevos liderazgos para manejar un país que se encuentra socado con la corrupción, con la demora de no garantizar derechos y sí, y garantizar derechos de los intereses de los grupos empresariales. La ambición del poder en un país tan pobre por su gente, porque el 80% de la población es manipulable por la hipocresía y la doble moral de la iglesia, de pronunciar falacias cuando se sienten afectados y amenazados de que ya no pueden seguir saqueando por detrás de los grandes empresarios, de quiénes son los que roban y saquean a esta pobre nación. Es decir, que un personaje como el doctor César Bernardo Arévalo de León llegó a una segunda vuelta sin que nadie contara con las encuestas ni en los 10 primeros lugares. Una campaña que es de estudio para América Latina, es de análisis para los que hacemos política modesta, decente, de que el reflejo de recuerdos históricos de un Juan José Arévalo Bermejo retrae en la memoria de los guatemaltecos que aún persisten y subsisten en la dignidad de un pueblo justo, igualitario, equitativo, por dignidad. Y esa dignidad no se da por creer entre comunismo, antidemocracia, como quieren hacer creer las iglesias hipócritas doble moral. No tengo nada en contra de los religiosos. Mi respeto absoluto, no lo comparto, pero la iglesia se ha tenido que dedicar también al negocio de la política porque es un negocio redondo, donde por detrás son criminales sicarios, con corbata y saco y con Biblia en mano, que roban la dignidad de un pueblo, manipulando y haciendo creer que el comunismo les va a quitar sus pocas cosas. Recuerdo un refrán de Eduardo Galeano que le contaba a Salvador Allende, donde decía él que una vecina a la par de su casa, de unos ricos, que era una empleada, le dijeron a ella que el comunismo, si llega al poder, le va a quitar sus pocas pertenencias. Y ella lo enterró por temor que el comunismo le quitara sus pocas pertenencias.
Esa es la hipocresía de la iglesia y la manipulación de los ricos, de seguir saqueando a una nación que tiene una riqueza natural, pero que ni sus ciudadanos se dan cuenta de cómo han sido ninguneados, pisoteados por la hipocresía de la doble moral. ¿Qué hay que decir de este pueblo? Digno, pero ignorante. Decía Bolívar, un pueblo ignorante siempre será fácil manipular. Un pueblo iletrado siempre será rebelde. Pero lo que quisieron implantar del 44 al 54, con reformas profundas de un concepto de conciencia social y política, se le llamó la amenaza del comunismo. Qué hipocresía, donde siempre los guatemaltecos han sido patrio trasero de los yanquis, el experimento del fracaso de la economía capitalista. Con eso que quieren implementar, porque para el imperio que se le escape su chivo expiatorio, es decir, que la amenaza de un posible gobierno de izquierda o progresista, como se quiera llamar, o demócrata, que la cual no comparto los conceptos de socialdemocracia, porque la izquierda es una conjetura profunda de conciencia social, donde construye un concepto que se llama patria o muerte. Para ello es la dignidad del pueblo, todo para ellos y nada para uno, que se definen que son tres cuestiones muy simples: igualdad de derechos, una profunda reforma en la educación y la salud, y algo elemental para la dignidad de un pueblo, que es el trabajo. Pero eso no logran entender los oligarcas criollos que fungen de una supuesta independencia de 202 años de independencia, entre comillas, a través de una carta del rey fracasado español que fue vencido por el hermano del emperador Bonaparte, que les dio una liberación, que no era más que el cambio del mando de los españoles a manos de los criollos, que en 200 años ha manejado la hipocresía doble moral de una democracia que funciona solo para ellos, donde el poder se concentra en la capital y no en los ciudadanos de los departamentos rurales, donde roban sin temor, pero mientras en la televisión convencional, al final de cada discurso, Dios bendiga a nuestro país. Qué hipocresía y qué temor le hacen querer a la gente. Esa es la más infamia. Roban en nombre de Dios sin saber los cargos de conciencia que han de tener y el daño que le hacen a su sociedad. Si estas elecciones se devuelven dramáticas, creando en la gente un temor de un posible comunismo, prefiero un comunismo sin ser de estas tierras, a que siga la pobreza y el capitalismo y siendo experimentos de los Estados Unidos, que el único interés de los gringos y del imperio yanqui es mantener sometido y arrodillado a los pueblos para mantenerlos endeudados y explotar sus pocos recursos que ya casi no les queda. Y eso es lo que ha ambicionado el imperialismo yanqui en América Latina, tener de rodillas los pueblos. Y por eso en América Latina las elecciones no son más que llegar al poder, sino es una forma de aplicar justicia y dignidad para los pueblos. Si Guatemala este 2023 no elige con dignidad y soberanía, serán las ruinas y el peligro de un recuerdo de una Guatemala que se independizó en la hipocresía de los criollos. Por eso para Centroamérica y América Latina, esta elección no solo es una elección de que el doctor Arévalo llegue al poder, no solo llegar al poder, sino es transformar
y mejorar la dignidad del pueblo, que le costará. En caso de no llegar, los peligros son inminentes y la corrupción se mantendrá. En ese análisis, sin sesgos y sin mentiras, el comunismo no es un peligro y que la democracia, si la respetan, no debe ser manipulada con mentiras y engaños. Hay que ser respetuosos y hay que tener un discurso desde lo político, no desde la hipocresía. Por eso, Guatemala, este 20 de agosto, elegirá un nuevo gobernante que les dé dignidad y soberanía, no corrupción y no pobreza. Entrando a la discusión de la elección en mi país, Ecuador, donde se fijó el 20 de agosto una elección, donde muchos proponen que van a cambiar el país en un día, lo que no lo hicieron en 200 años. Esa es una tomadura de pelo. Pero los ecuatorianos sabemos diferenciar con quienes sí estuvimos mejor. Y en estos 6 años de gobiernos, que solo se han vivido en echarle la culpa a Correa y al correísmo, que no han podido gobernar porque supuestamente las leyes no están en favor de sus intereses. No tienen asamblea, pero ahora dicen que la Corte Constitucional es una piedra en el zapato. Señor Lazo, no sé si se cree dictador o emperador. El país no se lo maneja como un banco. Al país se lo maneja con soberanía y dignidad. Ya vendió las Islas Galápagos. Pero tarde o temprano, prohibido olvidar, sin memoria y sin temor de que pagará sus acciones, porque usted es un ambicioso del poder, no por servir, sino por servirse de lo más preciado, que es la dignidad de un pueblo. Y a usted le interesa al país como un banco y no como un presidente que sirva a los ecuatorianos. Su interés es gobernar para un grupo de poder banquero que les sigue pagando las deudas, inflando el ahorro en la reserva para garantizar los supuestos pagos. Pero muy pronto se acabará su mandato dictatorial, hoy por hoy que se crea un emperador. El Ecuador sabe que la Revolución Ciudadana hubieron proyectos, dignidad, trabajo, educación, salud, carreteras, donde la seguridad social fue un derecho, no una mendicidad del ama de casa. Los ecuatorianos sabemos qué rumbo tomar. La poesía, que siempre es interesante citar, mi única venganza es dar educación, salud y trabajo. Eso se proyecta a través de la Revolución Ciudadana. En un gobierno de año y medio en caso de llegar al poder, en caso de ganar las elecciones, porque lo que sí se debe entender que en América Latina, en cada país, las elecciones no son un triunfo para llegar al poder, porque el gran problema de América Latina que tiene es la prensa convencional y corrupta y mentirosa, que manipula a los intereses de un propietario oligarca de un canal que confunde la información y malversa por llamar a un gobierno de comunista, socialista, pero sin darse cuenta que hacen daño no al gobierno, a los pueblos. Lo que pasa, y tocando el tema de Argentina, que es un momento muy duro de una elección que se va a dar en este 2023, donde el gobierno de Alberto Fernández se encontró con muchas crisis y una de esas son las deudas que recibió de un gobierno como Macri que dañó la economía de un país, que lo empobrecieron por culpa de gobiernos neoliberales como el de Macri.
Pero brillante Javier Milei en proponer cambios interesantes de dolarizar a su país, no le mienta a la gente. Milei no diga que Ecuador se dolarizó así de porque le preguntaron a los ecuatorianos, deje de ser mentiroso. Revise la historia y no le mienta. Deje de ser hipócrita. El Ecuador no se dolarizó porque los ecuatorianos quisimos. Obligaron a entrar a una dolarización y hubieron muchas migraciones, muchas familias que salieron porque en mi país se volvió complicado todo, donde un banquero con los CDRs se volvió millonario y que utilizaron una constitución del 98 que se protegieron que el robo era legal en esa constitución y que no iban a ser procesados. Los delincuentes de saco y corbata hasta el robo lo hicieron legal, pero así son de infames y de hipócritas de los que no leen las historias de los pueblos, no le mienta a Argentina. Y los argentinos en estas próximas y futuras elecciones tendrán que elegir lo mejor. Y lo que elijan el pueblo, elegirán dignidad y soberanía. No hay intervencionismo de las democracias en el imperio yanqui. A los gringos se les recomienda no intervenir en las democracias porque la democracia para los gringos funciona cuando gana alguien de su elección que se arrodilla a los pies del amo. El refrán más sabio es lejos de Dios y más cerca del imperio. Esto es un análisis breve de análisis de política nacional e internacional. Saludos, los invito a suscribirse a la página de YouTube, seguirnos y dejar sus comentarios.